el cobijo de la isla se refugia un buen hombre, un ermitaño que con solemnidad dice ser un hijo del sol, al que deseamos entrevistar. Lo último que conocemos de él es por sus ocasionales escritos en Facebook y por la divulgación reducida de sus libros. Libros como La fraternidad solar, Los misterios de los hijos del sol, Servidores del bien y del mal, Crónicas borondinas y el último, El ojo mágico de Horus. En nuestro encuentro con él le propusimos que nos permitiera grabar sus opiniones y reflexiones sobre la situación actual en la que estamos viviendo, con el fin de divulgarlo a través de las redes sociales. O que votemos a esbirros que producen armamento que nos puede convertir en polvo. Eso es una absoluta locura. Es una locura que no tiene precedente. Que para salvarse del mal de ojo, no del diablo, del mal de ojo, una cosa no me acuerdo cuál era. Y si en ese momento viene alguno por ahí con antenas y nos quiere ayudar, bendito sea. Pero yo nunca voy a perder ni la dignidad ni el protagonismo terrestre que me corresponde como nativo de este planeta. Si respeto a mi madre, si respeto a mi vecino, tengo que respetar a la Virgen. Es que no me queda más opción. Otra cosa es lo que se ha inventado o lo que se ha adornado la Virgen. El libre arbitrio, el libre albedrío, pues no existe. No existe. Es una abstracción. Hablemos ahora de astrología. Conocemos su gran maestría en esta disciplina. ¿Podría hablarnos de ello? En la astrología todos somos estudiantes, es decir, llevamos datados 5.000 años de astrología desde el tiempo de los caldeos y los egipcios y por tanto seguimos investigando. Además vamos descubriendo nuevos planetas y tenemos que incorporarlos a los estudios astrológicos. La astrología es la ciencia del universo, es la ciencia de Dios, para que nos entendamos. Para mí fue un cambio de conciencia extraordinaria. Yo venía de un contexto por el cual si tenía una enfermedad o tenía un proceso, lo podía revertir mediante la oración, por ejemplo. O ahora, como está de moda, mediante el cambio del pensamiento, cambio los procesos mentales y se me cambian las cosas. De repente con la astrología descubro que si mañana tengo una oposición entre Marte y Saturno, por ejemplo en Acuario, sé que una rodilla mía se va a estropear. Cuando compruebas que las cosas escritas se dan, pues por ejemplo, a un amigo mío le he dicho, vas a tener una novia en tal fecha y tuvo la novia esa fecha. Pero si yo le levanto la carta cuando esa persona tiene esa edad, 30 años antes resulta que ya está escrito que va a tener una novia. Eso es muy delicado, porque si ya está escrito en la carta natal nuestra vida, la interacción con nuestro entorno, los procesos de la enfermedad, te exige esa ciencia plantearte unos paradigmas, unas concepciones religiosas, éticas y morales distintas. Por tanto, a mí me cambió la vida. Cuando digo que es una ciencia, quiero separarlo de la mancia. ¿Qué es una mancia? La mancia es la actitud intelectual, emocional o intuitiva que yo tengo interpretando las cartas del tarot. La astrología es una ciencia porque utiliza un método matemático, empírico y estadístico. Yo puedo tener más o menos ciencia astrológica para interpretar un aspecto, pero es el movimiento de los astros, es el movimiento, cómo repercute hacia ti, nuestro sistema solar hacia nosotros. La astrología quita la superstición, la quita del todo. La astrología te obliga a proyectar tu vida junto con el entorno. Si Marte en mi carta natal está mal aspectado, sé que voy a tener problema de hierro, deficiencia de hierro. Haga lo que haga, voy a tener esa deficiencia porque nací con esa debilidad.
Y no vale supersticiones. Hombre, si tomo hierro estaré mejor, pero a pesar de todo, si tengo esa deficiencia, porque mi riñón no fija el hierro, por lo que sea, aunque rece, aunque haga lo que haga, yo ya nací con esa debilidad. Otra cosa es cómo explico eso en el contexto donde me muevo, que sería ya ciencia astrológica pura. Pero insisto, la astrología es la ciencia que nos permite humanizarnos. Segundo, interaccionar con nuestro entorno, interaccionar con el sistema planetario, destruir el ego individual del ser humano y proyectarse a un concepto que es la divinidad mediante la inteligencia. Nos enseña que todo tiene inteligencia, que todo se interacciona, que todo depende una cosa de otra. Te hace ser humanista, te hace ser solidario, te hace ser permisivo. Por tanto, yo recomendaría que en los colegios se estudiara no solo la astronomía, que es la ciencia física de las cosas, sino cómo las cosas que están en nuestro entorno cercano y en nuestro universo actúan sobre nosotros. Porque entonces se acabará la superstición, nos haremos más conscientes. Insisto, la astrología es la ciencia de Dios, la ciencia del universo, la que nos permite integrarnos en un proceso de pensamiento distinto, dimensional, extraordinariamente humano, extraordinariamente sabio. Por lo tanto, yo soy un enamorado y un estudiante de la astrología desde hace muchísimos años. He vivido profesionalmente de ella. También es verdad que todos los astrólogos profesionales, casi todos, han hecho psicología, porque solamente con la astrología no vale, tienes que incorporar todas las ciencias humanistas y psicológicas que te permitan ayudar al ser que está al lado tuyo mediante una terapia astrológica. La astrología es terapia, no solo es ciencia, es la ayuda a los demás. Y como antes he dicho, ni es supersticiosa, ni tiene que ver nada con la mancia, que es la adivinación mediante los pozos del café o el tarot, es que no tiene que ver nada. Por tanto, hay mucha folclore popular que mezcla las mancias con la astrología. ¿Pero usted cree que Venus, que está a 42.000 millones de kilómetros de distancia desde la Tierra, o Marte, que está a 69.000 millones de kilómetros de distancia desde la Tierra, realmente puede influir en una persona? Hombre, a este nivel de mi vida ya no es una creencia, es una evidencia. Es decir, vuelvo a insistir, nuestra concepción del universo es: tú eres una minúscula partícula que está aislado con tus procesos de pensamiento, tus alegrías, tristezas, etcétera, etcétera. Y luego fuera de nosotros está Dios o está el que nos ayuda y por tanto siempre estamos divididos, estamos aislados, todo se centra en nuestra capacidad de entender, de superarnos, etcétera, etcétera. La astrología nos dice que tú no caminas solo, que simplemente con que salgas a pocos kilómetros del planeta, te das cuenta que tú desapareces y aparece una masa, y que si sigues avanzando hacia arriba, la Tierra desaparece, es una partícula de polvo. El problema es cómo concebimos la vida, cómo concebimos la individualidad. Venus, claro que es un planeta que está a todos esos millones de kilómetros, pero Venus es también en el cuerpo humano el amor. Y según como sea el Venus de tu carta natal, amas o no amas, sufres o no sufres. Me dice superstición, no, ponte a estudiarlo, vete a un astrólogo profesional, investiga y verás que efectivamente Venus tiene con los procesos emocionales de tu vida. También tiene que ver con la tiroides, también tiene que ver con otros temas del cuerpo. Pero ya no es una creencia, es una evidencia. La única manera de que aceptes esto es que te acerques a un astrólogo profesional y que evidencies con él cómo actúa el entorno cercano y lejano tuyo hacia ti. Que esto no hace falta ser astrólogo, es decir, si tú tiras basura por el suelo, antes o después le caerá a una persona. Si tú gritas, antes o después le molestará a una persona. Estamos interaccionados, todo el sistema está interaccionado, todo depende de todo. Pues ¿cómo no va a depender Marte y Venus? Que aunque esté lejos, está formando parte de un sistema planetario que es ínfimo comparado con el universo. Por tanto, es un problema de perspectiva, de cómo concibo el individuo y cómo interacciono con el entorno. Venus, Marte, Júpiter, Saturno, nuestros planetas, son parte de nuestro cuerpo, interaccionan con nosotros día a día, desde el momento que nacemos. ¿Qué es la astrodiagnosis? Afortunadamente la medicina hoy en día tiene una capacidad de diagnóstico extraordinario, tanto por la capacidad química de sus análisis y como el sondeo de resonancias, etcétera, escáner y demás. Por tanto,
bastaría con la medicina para diagnosticar. Lo que no hace la medicina, o no lo consigue todavía, es ver el proceso evolutivo de la enfermedad o el proceso evolutivo energético del individuo. La astrología tiene un nivel de precisión en astrodiagnosis, es decir, en saber las enfermedades con las que has nacido, las tendencias patológicas y sobre todo la evolución patológica de la enfermedad o del organismo, extraordinaria. Es una herramienta más para llegar a comprender no solo algunos procesos de la enfermedad, que ya lo determina la medicina, sino la evolución patológica, la tendencia genética, la vinculación entre psique y cuerpo, la predisposición de tu voluntad, es decir, que la astrodiagnosis contempla al individuo en su tendencia patológica, en su evolución patológica y en la capacidad psíquica, emocional y espiritual del individuo. La astrodiagnosis la empleamos como una diagnosis previa para incorporarla o para acoplarla a la diagnosis médica, sin más ni más. O sea que es una herramienta extraordinariamente eficaz. Nos está diciendo que los astros marcan nuestro devenir en la vida. Hay una afirmación muy común, es que los planetas inclinan pero no obligan. No es así, los planetas obligan. Es decir, si no, yo ¿cómo podría hacer los estudios de futuro de la gente que se acerca? Me vienen y me vienen políticos, vienen otras personas, me dicen, oye, Lice, dime qué me va a pasar. Si no estuviera escrito nuestro destino, si no nos obligaran los planetas, pues no podría vivir de ello. O sea que cualquier astrólogo profesional sabe que hay aspectos dentro de la técnica astrológica, porque hay tránsitos planetarios que sí que inclinan pero no obligan, pero hay, por ejemplo, progresiones simbólicas o cálculos específicos de tu carta natal que te obligan. Y te obligan al punto de poder calcular tu muerte, tus cambios de conciencia, tu matrimonio, el nacimiento de tus hijos. La astrología es una ciencia alucinantemente bella, insisto, que te marca tu devenir personal y la interacción con todo tu entorno, con tus seres emocionales. Por tanto, la astrología obliga, los planetas obligan. Nuestro destino no está independizado del universo. Si hay una tormenta, te mojas. Si hay una acción planetaria, actúa sobre ti. No es más que ampliar tu observación de las cosas hacia la observación universal y planetaria. Por tanto, los planetas se inclinan por un lado, pero obligan sobre todo, porque gracias a esos cambios que tú tienes programado en tu carta, te haces más evolutivo, más inteligente, mejor persona. Afortunadamente, la astrología es determinante. ¿Y el libre albedrío de la persona dónde está? ¿No existe? ¿Dónde queda? El libre arbitrio, libre albedrío, pues no existe. No existe. Es una abstracción que lo que hace es decirnos que no lo podemos hacer todo, que somos el ego mayor del universo y que podemos cambiar todo lo que está en nuestro entorno y toda la situación. Y no podemos ni con un simple virus. Como venga un virus, nos obliga, nos somatiza y nos mata. Por tanto, no existe el libre arbitrio. El libre arbitrio sería cuando yo domino las cosas, las manejo, las utilizo, las uso, las creo, pero es que da la casualidad de que nosotros, como decía Ortega y Gasset, somos fruto de nuestras circunstancias. Nos somete el virus, nos somete la lluvia, nos somete la penuria, nos somete la crisis. ¿De qué estamos hablando de libre arbitrio si al final no puedo hacer nada? Ahora nos someten las multinacionales, nos gobiernan los bancos. ¿Dónde está tu libre arbitrio? Cuanto más reclamas libertad, te das cuenta de que tu vida vale poco. Si ahora mismo todos los satélites que tenemos en órbita, portando cabezas atómicas, caen encima de nosotros, se acabó tu libertad, no vale de nada. Es decir, no existe libre arbitrio, es una especie de creación de tipo pseudo-religioso por el cual tú aparentemente puedes tener un determinado dosis de libertad. En la astrología te das cuenta de que lo que tiene que ocurrir ocurre por encima de tu voluntad. El problema es si lo conciencio o no lo conciencio. Si encima de que ocurren las cosas no lo conciencio, pues estaré siempre en represión, en enfado permanente con lo externo o con lo interno. Si entiendo que mi vida camina junto con los demás, pues resulta que entenderé que el libre arbitrio ni siquiera es aceptable ni bueno. Si mi conciencia, si yo solamente me centro en mí mismo, reclamaré mi libre arbitrio. Pero si tengo un hijo, por ejemplo, si mi hijo sufre, yo sufriré con él. Por tanto, ya merma mi libre arbitrio.
Si además de cogerle cariño a mi hijo, le cojo cariño a todos los compañeros de la clase, con que cualquiera esté enfermo, yo también sufriré. Todas las acciones externas que se dan con independencia de mi voluntad merman mi libre arbitrio, me someten a las circunstancias. El libre arbitrio está creado por un proceso y un concepto egocéntrico del individuo, narcisista del individuo, que no tiene que ver absolutamente nada con la realidad. Y la astrología lo evidencia de tal manera que como mañana tenga una conjunción determinada, te aseguro que tu vida, te guste o no te guste, cambie. Otra cosa es si lo conciencio y cómo uso eso. Pero somos objeto de un movimiento universal que la astrología intenta intelectualizar. Ojalá tengamos todas las respuestas. Simplemente la astrología es la intelectualización de los hechos que yo no comprendo y que me someten. Probablemente dentro de 25.000 años tengamos más respuestas. Ahora llevamos 5.000 y andamos en mantillas. Imaginaros dentro de unos años cómo seguiremos encontrando respuestas por la cual descubriremos que el individuo y su libre arbitrio es una abstracción egocéntrica, individualista, narcisista, hasta que entendamos que nosotros somos una especie más del planeta, que todo interactúa con nosotros y que no nos podemos aislar de la marcha de nuestro sistema solar, de nuestro universo y de nuestra galaxia. No comprendo bien lo que me acaba de decir. Yo en todo momento puedo evitar una amenaza o una situación incómoda que veo venir. Sí, claro. Tú ejerciendo tu libre arbitrio ante una amenaza, puedes poner en marcha, o una amenaza o una situación que puede venir, puedes poner en marcha todas tus capacidades intelectuales, toda tu voluntad y toda tu decisión para interceptar o bloquear eso. Sí, pero eso está escrito. Eso ya se sabe de antemano, eso ya está por investigar, eso es lo bueno. No hay ningún acto que tú puedas hacer que no esté contemplado por la suprema inteligencia. La astrología es el proceso intelectual de descubrir cómo actúa esa inteligencia. Cuando tú crees que estás ejerciendo tu libre voluntad, está escrito también, se puede investigar, y a posteriori dice, claro, he hecho lo que tenía que hacer. ¿Qué se ha hecho del libre albedrío? Ya probamos con el libre albedrío. Tras llevaros desde la caza y la recolección a la cúspide del Imperio Romano, nos apartamos para ver cómo avanzabais. Se impusieron las tinieblas durante 5 siglos. Al fin decidimos que debíamos volver a intervenir. El director general pensó que tal vez tendríamos que enseñaros mucho mejor a ir en bicicleta antes de quitaros las ruedas de apoyo. Así llegaron el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Científica. Estuvimos 600 años enseñándoos a controlar vuestros impulsos con la razón. Y en 1910 volvimos a dejaros solos. En 50 años causasteis la Primera Guerra Mundial, la depresión, el fascismo, el holocausto. Y para colmo llevasteis el planeta al borde de la destrucción en la crisis de los misiles en Cuba. En aquel momento se decidió de nuevo volver a intervenir antes de que hicierais algo que ni nosotros pudiéramos arreglar. David, no tenéis libre albedrío. Tenéis la apariencia de libre albedrío. ¿Esperas que me crea eso? Tomo decisiones a diario. Puedes decidir qué pasta de dientes compras o qué bebida pides en el almuerzo, pero la humanidad no es lo bastante madura para controlar las cosas importantes. Y por eso las controláis vosotros. Pues la última vez que me fijé, el mundo estaba muy jodido. Sigue estando aquí. De haberlo dejado en vuestras manos, ya no estaría. Si no he entendido mal, con la fecha de nacimiento usted puede dibujarme la vida de una persona con escaso error de equivocarse. Sí, no solo yo, no tengo más méritos que otros astrólogos que me han precedido y mis compañeros de trabajo. La astrología puede precisar a través del cálculo, puede identificar tus procesos físicos, psicológicos, emocionales y espirituales con una precisión alarmante, alucinante. Y eso es lo apasionante, porque si con esta ciencia podemos ahora mismo definir toda tu vida, toda tu psicología, todos tus anhelos, las circunstancias que van a acontecer, tus herramientas que tienes para ser feliz, tus debilidades, dentro de 200, 300 o 1000 años, la astrología será algo
apasionante que se estudiará en las universidades y que nos marcará el camino hacia donde tenemos que ir. La carta natal es un proceso extraordinariamente bueno para sondear nuestra vida, para sondear nuestro futuro. Por tanto, claro, a través de la fecha, hora y lugar de nacimiento podemos saber muchísimas cosas de nosotros. Yo le llamo la ciencia del autoconocimiento. Ojalá, como antes he dicho, en las facultades y en las universidades, como antiguamente, se estudie la astrología. ¿Por qué los astrólogos y los astrónomos parecen no entenderse, si cuando antiguamente siempre han ido de la mano? Por ejemplo, Johannes Kepler era astrónomo y astrólogo. ¿Por qué da la sensación de que no se entienden a día de hoy? Sí, efectivamente, a lo largo de la historia la astronomía y la astrología iban de la mano. Ahora ha habido la necesidad lógica de separar una disciplina de otra. La astronomía es la que estudia las cualidades, las interacciones de los planetas como elementos físicos, las interacciones energéticas, los procesos gravitatorios de las masas planetarias, y es una ciencia extraordinariamente bonita y apasionante. La astrología lo que estudia es cómo influyen todos los elementos planetarios y universales sobre el hombre. En el tiempo de Kepler efectivamente se separó porque había esa necesidad, porque los elementos de investigación, los telescopios y el estudio matemático de las acciones sobre el agua, sobre los procesos externos e internos del planeta, nos obligó a crear otra ciencia que es fantástica, pero la astrología siguió. En un momento determinado nace la psicología y aporta eso que faltaba a la astrología de la faceta humana, del pensamiento humano, porque hasta entonces era astrología, superstición o religión. La astrología afortunadamente separó la religión. En la astrología, por ejemplo, no existe bueno o malo. Eso es un concepto religioso. En la astrología existe exceso y defecto. En la astrología no existe un modelo a seguir. En la religión existe el modelo de asemejarme a Dios, al que cada uno tenga, a Buda, a Jesucristo. En la astrología lo único que tienes que hacer es intentar realizar tu vida de acuerdo al modelo que tú has elegido antes de nacer. Por tanto, es casi psicología. La astrología es casi psicología. Por eso he dicho antes que casi todos los astrólogos hemos estudiado psicología. Y, por tanto, es cómo las cosas que están fuera del nivel máximo, que son planetarias, actúan sobre el individuo. Cómo me muevo. Hipócrates, fíjate que Hipócrates decía: el médico que no sepa astrología no debería llamarse médico. Newton, el padre de la gravedad, pues era astrólogo, le gustaba la astrología. Jung, el padre de la psicología moderna, o uno de los, digamos, elementos, referencias de la psicología, Jung, sabía de astrología y hablaba de astrología. Por tanto, es una ciencia que estudia psicológicamente sobre todo y emocionalmente al ser humano. El problema es que, y eso es la dificultad, que junto a la astrología por desconocimiento se han acoplado mancias. Por ejemplo, el tarot, la videncia, mirar los pozos del café, mirar las vísceras del café. Eso no tiene que ver absolutamente nada con astrología, nada. Eso es folclore. A lo mejor funciona, no tengo ni idea. Yo no soy mántico y no creo en esas cosas. Y seguramente funcionará. Pero la astrología es una ciencia matemática, empírica, estadística, que intenta explicar cómo los elementos externos actúan sobre el hombre. Me puede decir, es que no actúan, hombre, un simple mosquito que está fuera de ti te puede matar, una simple lluvia te moja. Bueno, pues es ese ámbito de estudio que ya lo controlamos, que ya lo medimos, aplicarlo a los elementos más lejanos a la galaxia. Y por pura proyección y por pura inteligencia te darás cuenta que al final, si Marte nos manda, se acerca un poco más a nuestra órbita terrestre, verás cómo influye. Es decir, todo influye. Y la astrología es el estudio de las interacciones de los elementos planetarios externos al hombre, cómo actúan sobre el hombre, nada más. Por tanto, es una ciencia. Sabemos que la Luna afecta a las mareas, a las cosechas. ¿Los otros planetas también pueden afectar a las cosechas y a los animales? La astrología es un proceso estadístico, no se basa en supersticiones. Antiguamente, cuando el astrólogo de turno le decía al rey: mira, majestad,
que Marte se pone vertical a nuestro ascendente, por ejemplo, o al medio cielo, como sea, y toca un planeta nuestro, nos van a invadir los enemigos. Los enemigos tenían también astrólogo y lo sabían, y era cuando aprovechaban para invadir. Es decir, se preveían las cosas porque estadísticamente habían descubierto que año tras año, milenio o centuria tras centuria o siglo tras siglo, cada vez que Marte se acercaba a ese punto, había catástrofes, había guerra, las hemorragias subían, etcétera, etcétera. Mediante estadísticas sabían que cuando Venus alcanzaba tal planeta, el poblado tenía mejores cosechas, había amor. Por tanto, la astrología no es superstición, es el estudio sistemático, desde el tiempo datado de los caldeos o anteriores, a que determinadas posiciones planetarias influían no solo sobre las mareas, claro, sino además, a su vez, sobre el fluido sanguíneo, sobre la capacidad de que nos guerrearan o que hubiese una influencia negativa, sobre las pestes. Cuando Saturno se juntaba con Plutón, bueno, en aquel tiempo no se había descubierto Plutón, pero cuando Saturno en la carta natal de la nación actuaba sobre un punto específico, se producía una pestilencia que mataba a 2 millones de seres o más. Por tanto, mediante estadística rigurosa, comprobando cómo actuaban en cada ciclo y cada siglo los planetas, se estableció se llama efemérides planetaria, un estudio datado de las incidencias de estos planetas, y se llegó a una conclusión científica. Es decir, si Júpiter toca este punto cada siglo, cada año, en la carta natal de nacimiento de nuestra constitución, se produce esto, el año siguiente o el siglo siguiente se parecerá algo parecido, y siempre ha sido así. O sea que no tiene nada de superstición, es pura y dura estadística, y no solo actúa sobre las mareas, sino actúa sobre cualquier circunstancia. Hay astrólogos especializados en Hacienda, en inversiones, hay astrólogos especializados en las emociones, hay astrólogos especializados en la medicina. Yo particularmente trabajo más la psicomedicina, la medicina y la psicología del ser humano, pero hay otros que están especializados en la astrología mundial. Por ejemplo, sabiendo la Carta Constitucional de todas las naciones, podemos saber cómo actúan los planetas, y casi se podría datar cuándo va a haber un atentado. De hecho, yo hice un libro en este sentido que se llama Servidores del Bien y del Mal, y es que un astrólogo inventa un proceso matemático por el cual sabe de antemano cuándo va a haber un atentado, y luego la novela pues habla de cómo con otra máquina intentan pararlo, ¿no? Efectivamente, la astrología, mediante estadística, a través de esos 5.000 años, ha establecido una efemérides planetaria y una serie de incidencias que nos da con un nivel de cálculo de futuro de un 80-85% de certeza que se va a dar. Si no consigo más es que no tengo suficiente dato o habilidad astrológica, pero todavía nos falta un porcentaje que hay que descubrir. Por eso la astrología es la ciencia del futuro. Díganos desde su rincón interno de ermitaño, ¿qué esperanza le queda a esta humanidad? Yo creo que un profeta muy preciso es Juan de Jerusalén. Y él habla que bien adentrado el año 1000, que sigue el año 1000, bien adentrado será el 2300, 2400, el hombre habrá comprendido y se acoplará a la naturaleza y vivirá de una manera más armoniosa. Yo creo que estamos condenados a ser felices. Llegados plenamente al año 1000 que sigue al año 1000, los hombres por fin habrán abierto los ojos. Ya no estarán encerrados en sus cabezas o en sus ciudades. Se verán y se oirán de un lado a otro de la tierra. Sabrán que lo que golpea a uno hiere al otro. Los hombres formarán un cuerpo único, del que cada uno será una parte ínfima, y juntos constituirán el corazón, y habrá una lengua que será hablada por todos, y nacerá así, por fin, el gran humano. Pero hasta que lleguemos nos va a costar un poco. Nos va a costar muchos muertos, muchos sacrificios, mucho dolor. Ahora el cambio climático es una aberración que ha producido el hombre sobre sí mismo. Por tanto, todavía nos quedarán muchos muertos, muchas lágrimas. Pero confío en que más adelante el hombre consiga encontrar la senda del conocimiento, y seguramente seremos, no seguro, no, con absoluta seguridad, conseguiremos, como otras razas en otros planetas, llegar a una evolución más armónica. Creo que empleando la ciencia, la inteligencia y el humanismo lo conseguiremos.
No creo que con las religiones o con otras, o con el proceso de la autoafirmación personal, en la nueva senda que ha tomado la humanidad narcisista, se consiga. Si no empleamos lo que nos queda por hacer, la solidaridad incondicional hacia el ser humano y hacia la naturaleza, no podremos evolucionar. Si no conseguimos entender que somos una especie más del planeta, que tenemos que tener más humildad y que tenemos que divinizar al hombre, entender que en mi semejante está lo más sagrado, no conseguiremos evolucionar. O sea que creo en la felicidad del hombre, pero a través de mucho dolor, mucho esfuerzo, hasta que utilicemos una vía que es la solidaridad absoluta. Gracias de nuevo por compartir el conocimiento. Como ya sabe, todo este material lo divulgaremos en las redes sociales. ¿Quiere decirnos algo más para finalizar? Yo creo que lo que puedo trasladar es mi experiencia personal, que no es mucha. Yo me he dado cuenta que con la edad, con las canas, me he dado cuenta que no sé casi nada. Por tanto, tengo la necesidad de reencarnarme más veces porque estoy más tonto que antes. Pero lo poco que he aprendido son dos cosas. Una, no se puede evolucionar sin la Tierra. Yo proclamo que hay que volver inteligentemente a vincularnos a la Tierra. La vida en las ciudades es una locura. Y dos, yo creo que no debemos aceptar nada dogmático, impuesto, sino que debemos preguntarnos siempre por qué, por qué, por qué. Creo que la clave está en integrarnos en los procesos naturales del planeta, en la Tierra, preguntarnos por qué, y vuelvo a insistir, yo creo que la clave está en la solidaridad, en la ciencia, en la inteligencia y en el humanismo. Amar al hombre, amar a la naturaleza y amar al animal, con tanta fuerza como se ama a Dios, nos bastaría. Gracias por acudir, y si en algún momento en mis afirmaciones un poco vehementes, porque yo soy así, estoy todo el día enfadado, pues que lo siento. Si alguna vez algún elemento doctrinal de los que he tocado puede molestar a los demás, que no es mi intención, simplemente que intenten ser humanistas y nada más.